hijo lo acusó de abuso y yo le creí arruinando su vida y quitándole a su hija, pero ahora pensé que lo estaba recuperando y en su lugar le di las herramientas para demandarme. Escribo esto desde una cuenta anónima porque no quiero que nadie de mi vida fuera de internet pueda reconocerme. Hace 2 años, la ex de mi hijo me dijo que él había sido abusivo con ella. Le creí. Mi hijo, de 31 años, y su ex, de 29, habían estado juntos unos 6 años cuando todo esto sucedió. En ese momento, tenían una hija de 3 años. Desde mi punto de vista, siempre habían sido algo inestables. No voy a mentir y decir que alguna vez vi algo que se acercara al abuso, porque no lo vi. Pero cuando su ex me llamó llorando una noche diciendo que mi hijo por fin había cruzado la línea y que no podía más, eso me trajo muchos recuerdos por algo que contaré más adelante. Le pregunté qué había pasado y me dijo que él la había golpeado durante una discusión sobre dinero, y luego le gritó frente a su hija. Dijo que no era la primera vez, solo la primera vez que se lo contaba a alguien. Me dijo que le tenía miedo y no sabía cómo salir de ahí sin ponerse en peligro. Ahora porque esto parece bastante personal para mí. Yo misma sufrí abuso en mi primer matrimonio, así que pensar que mi hijo podía estar haciendo eso, y encima delante de mi nieta, me puso inmediatamente mal. Reaccioné con las emociones de mi experiencia. Esa misma noche, llamé a mi hijo y le dije que ya había escuchado suficiente. No quise oír sus excusas y le dije que tenía que irse del apartamento. Intentó hablar, pero yo estaba furiosa y le colgué. Al día siguiente fui a casa de su ex y la ayudé a empacar algunas cosas de él en bolsas de basura. En menos de una semana, su ex solicitó la custodia total, alegando abuso y un ambiente peligroso en casa. Obtuvo una orden de restricción temporal. Mi hijo me llamó muchas veces, dejó mensajes de voz y me mandó textos diciendo que ella mentía y que yo estaba cayendo en su juego. La mayoría no los contesté. A los que sí respondí, solo le decía que debía hacerse responsable de lo que hizo y buscarse ayuda, porque a menos que él mejorara, me aseguraría que su hija no creciera alrededor suyo. También hice una publicación en Facebook, porque quería mostrar que estaba apoyando a mi nuera y que no toleraba estas cosas. Esto hizo que su reputación familiar se fuera por la borda en cuestión de días. Mi hermano dejó de invitarlo a reuniones familiares, sus primos apenas le hablaban. No lo hice porque sí, quería que mi hijo viera lo malo en lo que había hecho y buscara ayuda. Durante el año siguiente, vi a mi nieta mayormente en casa de su ex. La ayudaba con el cuidado cuando trabajaba tarde. Honestamente, pensé que estaba haciendo lo correcto. Su ex me contaba cosas, actualizaciones sobre cómo mi hijo la acosaba o le dificultaba las cosas en la corte. Me mostraba capturas de pantalla de mensajes, que luego descubrí que eran falsos, pero todos redactados para hacerlo ver enojado y amenazante. Nunca los cuestioné. Pero aquí está la cuestión, no vi a mi hijo en persona por casi un año completo. Cuando lo hice, fue en un pasillo del juzgado. Se veía mal, y ahora entiendo por qué todos estaban en su contra. Y lo peor de todo, es que no podía ver a su propia hija. Intenté hablar con él entonces, para intentar acercarme un poco, saber cómo estaba porque lo veía bastante mal, pero él solo me dijo, nunca en tu vida te vuelvas a acercar a mí, puedes morirte. No lo volví a ver o contactar con él. Pasó otro año de batallas legales antes de que saliera la verdad. El caso entero de su ex se vino abajo cuando el abogado de mi hijo obtuvo acceso a sus registros telefónicos y respaldos en la nube. Resultó que las capturas que ella mostraba estaban editadas. Los mensajes originales eran ella provocándolo, amenazando con negarle ver a su hija y tergiversando sus respuestas. También había vídeos que decía que mostraban arrebatos suyos, pero eran claramente montados. Uno mostraba a ella bloqueando la puerta mientras se grababa llorando, alegando que él le gritaba, excepto que se escuchaba cómo empezaba a susurrar otras cosas antes de empezar a llorar. Otro la mostraba empujando un mueble y luego gritándole a él por lanzar los muebles. El juez no solo desestimó su caso, ordenó una investigación contra ella por perjurio e interferencia en la custodia. Perdió la custodia primaria casi de inmediato. Mi hijo fue absuelto de todas las acusaciones de abuso, y ahora su ex solo tiene visitas supervisadas. El día que salió la sentencia, mi teléfono no paró de sonar. Mi hermana, que se había mantenido más neutral, me mandó un enlace al resumen del tribunal. Leí cada línea con las manos temblando. En ese momento, me di cuenta de que había destruido la relación con mi hijo por absolutamente nada. Lo llamé, no contestó. Le mandé un largo mensaje disculpándome, diciéndole que le creía a ella y que estaba equivocada, que lo sentía muchísimo. No respondió. Una semana después, lo intenté de nuevo. Igual. Eventualmente, mandó un solo mensaje, tuve que pasar por todo eso sin una sola persona de mi lado. Lo peor de todo es tener a mi propia madre en contra mío. Por tu culpa y mi ex me quedé solo en el peor momento de mi vida. Lo segundo mejor que puedes hacer en este momento es desaparecer de mi vida, lo primero sería matarte. Han pasado 3 meses desde ese mensaje. No me ha vuelto a hablar.
Vi a mi nieta una sola vez, brevemente, cuando él fue a dejarla a casa de un familiar que fue bastante neutral en los juicios y prefirió no sacar conclusiones apresuradas. Y fue mera casualidad que yo fui de visita cuando mi nieta estaba, aunque me pidieron que me vaya porque no estaban seguros de si a mi hijo le gustaría que yo estuviera cerca. Ahora me arrepiento de todo, de cada llamada que ignoré, cada publicación en Facebook, cada vez que asentí cuando ella decía algo horrible sobre él. Me siento enferma al pensar en lo satisfecha que me sentía por defender lo correcto. No defendí nada, solo tomé la historia más fácil de creer y corrí con ella. Mi esposo actual, que no es su padre, dice que debo darle espacio y que no hay nada que yo pueda hacer. Me siento mal porque ahora estoy sintiendo parte de lo solo que él pueda haberse quedado. Si bien tengo a mi esposo y a algunos familiares que aún me hablan, él no tenía casi nada cuando todo esto sucedió. Así que puedo saber cómo se sentía, y eso me duele. Ahora tengo miedo de que mi nieta crezca sabiendo que su abuela le dio la espalda a su papá, de que ella crezca odiándome, y que nunca pueda tener una relación con ella o mi hijo nunca más. Sé que si solo me hubiera detenido a preguntarle qué pasó, todo esto se podría haber evitado. Pero al mismo tiempo, creo que merezco al menos sentarme a hablar con él un rato, para decirle que mis propios traumas no me dejaron pensar correctamente. Después del fallo judicial, la familia se dividió en dos bandos. Los que creyeron a su ex bajaron la cabeza. Los que se mantuvieron neutrales o del lado de mi hijo fueron directos sobre lo mucho que me equivoqué. Mi hermano me dijo directamente, dudo mucho que puedas arreglar esto. Es de ese tipo de cagadas que no puedes pegar con nada, ya está roto y así quedará. Y no estaba equivocado. Mi hermana intentó controlar el daño, invitándonos a ambos a cenas familiares. Mi hijo no fue. Una vez me invitó sabiendo que él iba a dejar a mi nieta, esperando que habláramos. Él entró, me vio, y sin siquiera saludar, le dijo, no vuelvas a hacer esto, y se fue. Su ex, por otro lado, actuó como si nada hubiera pasado. Una semana después de perder la custodia, publicó en Facebook sobre la corrupción del sistema legal y dejó entrever que mi hijo había manipulado al tribunal. Unas cuantas amigas la apoyaron, pero la mayoría lo ignoró. Me testeó 2 veces, una para decir que aún quería que yo siguiera en la vida de mi nieta, y otra para pedirme si podía conseguir pruebas de que mi hijo abusaba de su hija. No respondí a ninguna, porque ahora sé que ella es sinónimo de malas noticias, y no quiero empeorar nada, aunque sea solo escribiéndole para decirle unas cuantas cosas. La parte incómoda es que todavía la veo a veces, porque su ex vive en la misma ciudad y trabaja en el supermercado al que suelo ir. Ella me saluda como si fuéramos amigas. Yo solo paso de largo. Mi hijo ha dejado claro con palabras y con acciones que no quiere saber nada de mí, pero yo no me rindo. No es que le envíe mensajes todos los días, ni tampoco llamó, pero una vez al mes le envío un mensaje corto, nada pesado, diciendo algo como, aunque no me veas como una madre, estoy aquí para cuando necesites una. Hasta ahora, no ha respondido. El único contacto indirecto que he tenido con él es de un mensaje de su actual novia. Esto ocurrió aproximadamente hace un mes. Alguien a quien nunca he conocido porque ahora no estoy en su vida. Lo hizo para decirme que deje de molestarme, que su novio no quiere tener contacto conmigo y que lo mejor que puedo hacer es no causarle más estrés. Eso es lo último que quiero, pero necesito al menos disculparme. Quizás no me perdone o no quiera hablar nunca más conmigo, pero al menos quiero que me escuche una vez. Lo que más me duele es mi nieta. Ahora mismo, no tengo ningún contacto con ella. Y hasta que todo esto estallara, solía estar muy presente en su vida. No sé si me extraña, que le ha contado mi hijo y si alguna vez la podré volver a ver. Y estaba participando en muchos eventos importantes de su vida, como los eventos de su guardería y esas cosas, como Navidad. Otros familiares me han preguntado si he considerado algún tipo de mediación familiar. Lo he pensado, pero mi instinto me dice que él no asistiría. Las pocas veces que lo he visto en persona, su lenguaje corporal es claro, mantén tu distancia. Así que aquí estoy. Odio a mi nuera porque su mentira me engañó fácilmente y eso arruinó mi vida y la de mi hijo. ¿Existe una posibilidad de que estos puentes quemados puedan ser reconstruidos? ¿Alguien con una diferencia tan grande ha podido reparar lo que dañó? Hay días que despierto pensando que esto ya no tiene arreglo. Pero en los días que más triste y sola me siento, son los que más necesito poder arreglarlo y tener algún tipo de relación con mi hijo y mi nieta. Aunque sea mínima, aunque sea solo por unos minutos a la semana. Comentarios. Wow, estrella de oro para la mejor madre aquí. De ser posible, cuando te la pongan, que la claven bien profundo en el lugar donde deberías tener el cerebro. Acusan a tu hijo de abuso, y en vez de, no sé, hablar con él, decides convertirte en guerrera de Facebook y destruir su reputación. Y luego te convertiste en niñera gratuita para la mujer que quería quitarle a su hija, increíble. Realmente estás marcando el estándar de cómo destruir una familia en tiempo récord. Tú sigue escribiendo que seguramente con eso solo se arregla todo. Sarcasmo,
Por cierto, ya que lo que debes hacer es dejarlo en paz.